Bueno, pues seguimos hablando de lo que es un poco la retinopatía diabética, ¿no? Habréis escuchado la retinopatía, no, perdón, la neuropatía, ¿vale? Como sabéis, la neuropatía diabética, la neuropatía en sí, es un daño en el sistema nervioso, ¿no? Es un daño, un suceso patológico que ocurre con ese deterioro en los nervios, ¿vale? En el sistema nervioso, en concreto el sistema nervioso periférico, es decir, con los nervios que no son la espina dorsal ni el cerebro, sino por los daños que se producen en los nervios lejanos. Especialmente lo habréis escuchado en pies, es decir, en extremidades inferiores o en extremidades superiores. Lo más común es en los pies y las manos porque es lo más lejano y por ello y por ende lo que más sufre y lo que más vemos todo esto, ¿no? Entonces, esto muy claro, esto es la neuropatía en sí. Muchas gracias Baptista23 por comprar una insignia, pues muchísimas gracias a ti también por apoyarme y escribirme por privado porque os voy a hacer un regalo muy especial por apoyar todo este contenido. Así que nada, gracias a todos los que estáis aquí y gracias a todos los que me apoyáis y hacéis que esto sea posible con las insignias. Gracias de verdad. Bueno, pues sigamos. Realmente la neuropatía puede producirse por diversas cosas, ¿no? Todo lo que cause un daño en los nervios va a causar una neuropatía. Pero ¿por qué hay tanto revuelo y se habla tanto de la neuropatía diabética? ¿Qué es la neuropatía diabética? Si hay una neuropatía normal, ¿por qué entonces hay una neuropatía que sea diabética? Bueno, pues no es más ni más ni menos que porque cuando sabemos que el origen de esa neuropatía, ese daño, lo produce los altos niveles de glucosa, pues por eso se determina así. Y es tan conocido y tan escuchado que la diabetes causa una neuropatía por una razón simple. Y es la siguiente, es que sabemos que el mal control glucémico es lo que más daño y complicaciones causa, tanto eso, en los nervios como en las venas, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que hay un dato que es bastante escalofriante, ¿no? Que se lleva escuchando en diversas publicaciones ya desde hace tiempo, y es que más de la mitad de las personas que tienen diabetes pues van a tener algún tipo de este tipo de complicaciones, de este daño en los nervios, ¿no? Es decir, hoy en día sabemos, está publicado, que más de la mitad de las personas con diabetes van a tener neuropatía en alguno de sus grados, ¿vale? Por eso es tan importante, por eso estoy aquí hoy hablándote de esto, porque creo que es algo que tenemos que tener una valoración importante y darle la importancia que tiene, ¿vale? Después, ¿qué problemas y qué causa la neuropatía? Pues la neuropatía, ya lo hemos dicho, es un daño en los nervios, ¿no? Y en función de qué nervios se vean dañados, pues vamos a sentir unas cosas u otras, ¿vale? ¿De acuerdo? En función de los nervios. Mirad, tenemos nervios sensoriales, ¿vale? ¿Y cuáles son los nervios sensoriales? Pues esto es cuando empezamos a notar entumecimiento, hormigueos, falta de sensibilidad. Pues eso sería que están afectados los nervios sensoriales, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, cuando igual estás cocinando en tu casa y no sientes bien los dedos, ¿no? Es como si tuvieras la mano dormida. Y esto es muy peligroso porque no la sientes y hay peligro de cortarte, de quemarte y de liar la parda con cualquier cosa, porque al final es como si tus dedos no fueran tuyos, no los sientes como tuyos. Si te gustaría sentir un poco esta sensación, pues solo tienes que sentarte encima de la mano un rato, crear esa obstrucción y notar cómo se te duerme la mano. Pues eso es un poco lo que le pasa a las personas que tienen afectadas estos nervios sensoriales. Es un problema y esto solo te he hablado de las manos, pero en los pies sucede lo mismo. Y en los pies tiene una problemática que muchas veces llevamos calzado, ¿no? Tenemos la osadía de utilizar esas cosas, de utilizar el calzado. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no tienes una buena sensibilidad en los pies, vas a tener que estar vigilándolos mucho, ¿vale? Tienes que mirarte los pies y revisarlos, revisar que no haya úlceras por presión y revisar que no tengas ningún daño, porque como no lo sientes, cualquier cosa que tengas en el zapato te puede hacer daño sin darte cuenta. Y como no te das cuenta, tú normalmente cuando vas paseando con tu marido, pues tú vas con tus chanclas nuevas que te has comprado en tu tienda preferida, no quiero dar nombres, que no quiero hacer publicidad gratis. Entonces tú te compras tus chanclas preferidas y vas a dar el paseo con tu marido, ¿no? Y a la mitad del paseo le dices a tu marido,
Juan, o Alberto, o Juan Luis, como se llame, ¿no? Le dices, para, me tengo que sentar porque es que estas chanclas me han hecho un daño horroroso. Y coges el zapato, te lo quitas y ves el daño que te ha hecho aquí, la herida, la rozadura, y entonces ¿tú qué haces? Pues te pones otros zapatos, o cambias la pisada para que no te haga tanto daño ahí. En definitiva, tomas medidas para que esa herida no siga creciendo. ¿Qué pasa cuando tenemos neuropatía y nos sucede esto? Que cualquier cosa que nos haga daño, no nos damos cuenta. Y como no te das cuenta, sigues caminando, te va haciendo cada vez más daño y llegas a casa en carne viva y no te das cuenta, ¿vale? Entonces, esto es un problema muy grande por eso, porque te puedes causar una úlcera enorme. Además, cuando tienes diabetes con los mal control glucémico, las heridas no cierran, prácticamente cierran muy mal porque tenemos ese problema con la cicatrización y con las infecciones. En definitiva, que es algo muy importante, ¿vale? Estos serían los primeros nervios que pueden estar afectados, que son los sensoriales. Después estarían los motores, ¿no? Cuando tenemos un nervio motor afectado, pues lo que sucede es que pierdes movilidad, como dice su propia palabra. Tienes una peor movilidad, no puedes juntar los dedos, no puedes cerrar bien la mano, no puedes caminar correctamente. Bueno, en definitiva estos son menos comunes, los más comunes son los anteriores. Y una de las formas de ver si tenemos neuropatía, esta es una de las formas de descubrirlo muy fácil, ¿no? Que es la más común, es el pensar que tienes calcetines puestos, ¿no? Tú tienes los calcetines puestos y tienes esa sensación, ¿no? Y vas a mirar y resulta que no los tienes puestos. Pues una de las formas de descubrir esto, pues también es esa, el sentir que tienes calcetines puestos cuando realmente no los tienes puestos. Ahí es cuando ya empieza a haber pérdida de sensibilidad, ¿de acuerdo? Genial. Entonces, esto sería sensoriales, motores, y ahí ya lo vamos viendo. Otro tipo de nervios que puede estar afectados es los nervios autónomos, que sería ya desregulaciones a nivel de frecuencia cardíaca, de tensión arterial y todo eso, que también viene alterado por eso, ¿vale?